Una catástrofe ambiental, el Chernóbil estadounidense. Así se ha tratado de calificar el escándalo asociado al accidente masivo que se dio por unos trenes descarrilados dentro del estado de Ohio en los Estados Unidos, lo que ha tenido consecuencias muy graves a nivel ambiental para la población local, con la contaminación de las fuentes de agua potable y de la naturaleza, en lo que es además una crisis ambiental que ha sido en gran medida tapada de manera parcial por el gobierno de los Estados Unidos, lo que hace recordar un poco a actos de otros gobiernos, siendo el más conocido el caso de Chernóbil con la Unión Soviética, donde también desastres por errores humanos o incompetencia asociados a temas ambientales se terminan tratando de tapar para dejar en buena imagen a los políticos de momento. Y todo esto se da además simultáneamente a numerosos reportes que muchos acusan que son para distraer de supuestos objetos voladores no identificados. Muchos tratan de asociarlo con el tema de los ovnis, ¿no? Que muchos dicen que sería simplemente un intento de cambiar el enfoque poblacional para que no se hable de este escándalo interno. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos días, en el estado de Ohio, dentro de los Estados Unidos, se dio un accidente muy grande asociado a unos trenes que se descarrilaron. Y eso uno diría que es terrible, pero podría ser más bien algo que puede ocurrir cada cierto tiempo. Hay accidentes en todas partes y usualmente por problemas humanos, o a veces pasa alguna situación inesperada. Pero dentro de esa estructura lo que se observó es que se ha generado un escándalo y una crisis bastante grande porque al interior de estos trenes descarrilados había una serie de químicos bastante tóxicos que se esparcieron por gran parte del estado de Ohio y que a la población local le ha dicho el gobierno de Joe Biden que está todo bien, que ya se arregló la situación, pero los habitantes locales que han regresado a sus hogares han reportado una serie de problemas de salud, que el agua no es potable y tiene unos colores y olores extraños, a la vez que zonas ambientales que fueron afectadas por estos trenes que se descarrilaron y por los químicos que cayeron, terminaron generando una muerte importante de naturaleza y una contaminación de la zona, que no se espera ni siquiera que se pueda limpiar en meses, algunos dicen que sería en años. Ahora, una tragedia ambiental. Pero algunos dirían, ¿por qué esto del Chernobyl estadounidense? Bueno, lo curioso con este caso es que desde que ha ocurrido y ha pasado más de una semana, muchas veces no se sabe muchos detalles, cosa que sí se sabría. Y lo que se sospecha es que hay un intento de censura por parte de los grupos de poder político en Estados Unidos con respecto a este hecho. Y se sospecha que, por un lado, había una serie de irregularidades porque las sustancias que estaban transportando no deberían haberlas podido pasar por lugares habitacionales, pero las estaban transportando, muchos químicos muy peligrosos, entonces muchos se preguntan por qué. Al mismo tiempo hay intereses corporativos de grupos corporativistas que han hecho mucho lobby para el Partido Republicano y Demócrata para que esto no sea lo suficiente, y se sospecha que por jugadas políticas de lado y lado, especialmente por eventualmente en la administración de Trump, donde se hicieron ciertos cambios legislativos a favor de estos grupos corporativos, se estaría tratando de no hablar de esto. Lo mismo Biden, que parece ser tendría también interés dentro de esta situación. Y muchos dicen que también hay un intento de cobertura del gobierno actual, que es de la izquierda estadounidense, los demócratas, porque numerosos medios, especialmente New York Times o New York Post, que muchas veces son asociados más a los demócratas, han acusado que aquellos que denuncien más esto y se preocupan de esta situación están siendo realmente conspiranoicos de extrema derecha. Y que en realidad eso de que sigue la contaminación y el problema es simplemente una conspiración para perjuicio de los habitantes locales que están viviendo esas consecuencias y lo pueden ver en carne y hueso, ¿no? Entonces uno se preguntaría por qué es todo eso, principalmente por intereses corporativos y políticos que están de por medio. Y simultáneamente con todo esto, se ha visto una serie de situaciones asociadas a objetos voladores no identificados, muchos de los cuales se han derribado sobre Canadá, como también sobre Estados Unidos, y que no se sabe de dónde vienen. Ahora, esta historia ocurrió simultáneamente con esto otro crisis ambiental y muchos sospechan que en realidad es simplemente un tapadero, un voladero de luces para intentar tapar esta otra historia, porque ocurrió en las mismas fechas, simultáneamente el mismo gobierno le empezó a dar como que no sabemos de dónde vienen, como tratar de generar incertidumbre y por supuesto a nivel internacional genera interés porque todos dicen, los ovnis, tal vez alienígenas, pero eventualmente no está quedando en absolutamente nada. Y a la vez que le dieron mucha cobertura a los medios corporativos que tienen vínculos con los partidos de izquierda, el partido de izquierda y derecha de Estados Unidos, republicano y demócrata, le dan mucha cobertura a esta situación, al tema de los trenes en realidad se ha ocultado bastante. ¿Y esto por qué es importante? Porque muestra que incluso en países como Estados Unidos, que dice tener una supuesta libertad de expresión plena y que se garantiza mucho más que en otros países, los medios especialmente tradicionales, no tanto así algunos alternativos, sí tienen vínculos importantes con partidos políticos y con el Estado. Y por lo tanto, aunque sean privados, aunque en muchos casos tienen vínculos muy directos con el Estado y por lo tanto son más bien corporativistas,
De todas maneras, como están bajo influencia los grupos de poder, se habla o no se habla, o incluso cuando se habla con intereses políticos de situaciones que ocurren. Porque no debería ser algo politizado en la investigación de condiciones ambientales negativas por un accidente. No debería hacerlo. Pero se empieza a decir, no, estos son extremistas de derecha por querer hablar de esta situación y que todavía hay problemas ambientales, solo porque el gobierno dijo que todo estaba bien cuando no lo está. O al mismo tiempo otros empiezan a tratar de omitir las movidas legislativas que hizo la administración de Trump a favor de los grupos corporativos asociados a los trenes, que obtuvieron leyes beneficiosas que permitieron un poco esta situación desastrosa durante su gobierno y que ahora se materializó. Entonces, es una serie de situaciones bien complejas, muestran cómo se manipula la prensa. Y es por eso que siempre todos los políticos de lado y lado a lo largo de los tiempos tratan de controlar tanto los medios de comunicación. Porque como lo hemos explicado en programas anteriores, no es solo para poder muchas veces dirigir la imagen a nivel internacional o la dirección de una población con respecto a otro país o para que vayan a la guerra o que mueran o para obtener beneficios políticos del momento, sino también muchas veces para encubrir o manipular la percepción poblacional con respecto a crisis internas o una serie de situaciones. Porque quien controla los medios de comunicación, quien controla la información, controla cómo se moldea junto a la educación la mente de las personas y por lo tanto a la sociedad. Y si controlas a la sociedad, tienes el poder de dirigir el mundo o un país respectivo. Es por eso en gran medida que se hacen estas situaciones. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este accidente masivo que se dio en los Estados Unidos y que muchos acusan que se están encubriendo, especialmente con la gran cantidad de víctimas, de personas afectadas, contaminación ambiental y un intento algo sospechoso de los grupos de poder y políticos de Estados Unidos de no hablar demasiado de esta situación? A veces se ha hablado más de este tema de los ovnis, que no ha quedado en nada, que de este accidente masivo que se llamó el Chernobyl estadounidense, más que nada por el encubrimiento que se está haciendo de esta crisis climática. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Creen que hay encubrimiento? ¿Simplemente se está ignorando por otra razón? ¿Será un tapadero de luces esto de los ovnis que se está hablando o tendrá alguna pizca de verdad? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema de carácter internacional o de análisis para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.